decimos, no, qué pereza ir al culto de tal día o qué pereza ir al culto de tal otro día, porque se nos va volviendo la vida cristiana una rutina. Pero cuando usted y yo entendemos o comprendemos qué realmente es lo que Dios ha hecho por usted y por mí, nosotros somos agradecidos con nuestro Dios. No importa las aflicciones que nos vengan, los problemas, porque todo no es color de rosa, como decimos, nos vienen situaciones difíciles, pero debido a que sabemos que Dios es el que guía nuestras vidas, sabemos lidiar o sabemos pasar ese trago amargo, como muchas veces decimos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da las fuerzas. Si Dios no es el que nos da las fuerzas a usted y a mí para avanzar, los abates de la vida nos destruirían. Pero Dios es el que lucha por usted y por mí. Dice la palabra del Señor, dice el 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando usted y yo como cristianos tenemos ese dominio propio, es cuando sabemos decirle a las cosas del mundo o al pecado o a lo que el enemigo nos manda, no. Sabemos dominar la situación. Sabemos en qué Dios hemos creído. A veces uno va por ahí por la calle caminando y a veces, como a mí me ha pasado, como que piensa uno, no, Dios aquí no me está viendo o Dios aquí no está conmigo. Pero mentiras, hermano, que Dios le hace sentir a uno por medio de su presencia que Él sí está con uno, que Él es el que lo guía, que Él es el que lo guarda a uno. Dice el 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Una ocasión tuve yo un compañero que él le daba pena que se dieran de cuenta que él era cristiano, pero yo antes me enorgullezco de que sepan de que yo soy hijo de Dios, de que yo soy un pentecostal, como me dicen a mí en una institución donde yo estaba haciendo unas capacitaciones. Un joven se me arrimó y yo le dije, yo soy evangélico, yo soy pentecostal. Y él me miró así como de mal gusto, pero había otro que había acabado de salir de la cárcel y él me dijo, amigo, gracias, porque allá yo conocí ese evangelio de ustedes. Y él se me arrimaba todos los días, porque yo le dije, ¿sabe una cosa, muchacho? Aunque a usted quizás lo discriminen porque salió de la cárcel, Dios no lo discrimina a usted. Dios lo recibe con las manos abiertas. Y él me dijo a mí, ¿en serio? Yo, sí, es en serio. Dios Él no discrimina a nadie. Aunque la sociedad desafortunadamente nos discrimina por muchas cosas, Dios no. Dios lo acepta a uno con sus errores. Bueno, entonces dice también en Hebreos 4, versículo 12, yo se los busco, hermanos, para que lo constatemos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, cuando usted y yo anhelamos esa presencia de Dios, esta palabra es dulce para nosotros, porque la corrección que por medio de esta palabra la recibimos, no la recibimos de mal gusto, sino que antes agradecemos cuando por medio de esta palabra nos corrigen a usted y a mí por algún motivo que estemos haciendo. Porque Dios es tan bueno que hay veces que usted está fallando en algo y abre la Biblia y precisamente en eso que usted está fallando, Dios le está mostrando a usted por la palabra. Se los digo por testimonio propio, porque yo digo, Señor, y yo estoy haciendo esto. Pero no son casualidades, es que Dios nos ama mucho y Él no quiere que usted y yo andemos de cualquier manera. Él quiere que usted y yo le seamos fieles a Él,
le seamos obedientes, nos sujetemos a Él. Y cuando usted y yo comprendemos esa situación, no necesitamos sino someternos al Señor Jesucristo. A veces uno en la casa con los hijos, uno piensa que pronto los hijos no van a decir, digamos, que uno se está portando mal, pero hay veces que los hijos le dicen a uno: pa, eso no lo debe hacer, o ma, eso no lo debe hacer usted, por esto y por esto. Por eso nosotros en nuestras casas somos testimonio para nuestros hijos. Si usted y yo oramos, ellos lo van a ver que oramos. Si leemos la Biblia, ellos van a ver que usted y yo leemos la Biblia. Y si mantenemos cogidos del pelo, ahí sí que más. Van a decir: vea, pero ustedes están haciendo esto. Entonces debemos de ser luz viva en la casa para nuestros hijos. Dice también Hebreos 6, versículo 13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Por qué? Por el mismo, porque no hay otro Dios fuera del que usted y yo tenemos. Si hubiera otro Dios, entonces él hubiera jurado por ese otro Dios, pero no hay sino un solo Dios y él juró por el mismo. Amén. Hebreos versículo 12 dice: por lo cual levántate, por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, hay algo que enfatiza este mensaje: anhelo por la presencia de Dios. ¿Será que si nosotros no andamos en santidad hacia Dios, sentimos esa presencia? Yo creo que no, ¿cierto? Porque a los hijos rebeldes y desobedientes el Señor no le agrada tampoco. ¿Por qué? Porque usted, un hijo rebelde, lo reprende para que él mire por medio de la disciplina que tiene que corregirse para poder hacer las cosas bien. Por eso el Señor dice acá en Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, también necesitamos ser disciplinados por su palabra. Amén. Ahora, cuando nosotros no nos preocupamos por nuestra vida espiritual, de pronto dejamos de orar, de ayunar, de ir a los cultos, nos va llegando esa pereza espiritual y nos vamos contaminando. Pero por eso hay momentos que usted piensa o siente o dice: ¿será que el Señor no está conmigo? Pero a veces esas reacciones son necesarias para nosotros mirar cómo estamos andando con nuestro Dios, porque por medio de esas situaciones nos vamos descuidando espiritualmente, y ahí es donde va llegando la oportunidad a muchas cosas que desafortunadamente pasa y termina uno mirando hacia afuera, al mirando las cosas del mundo, y vamos descuidando esa salvación tan grande que Dios nos ha regalado a nosotros, porque Él no nos la dio a nosotros porque la merecíamos, porque la misma palabra dice que por obras nadie se salva. El Señor quiso regalarnos a nosotros la salvación, pero está condicionada a la obediencia hacia Dios. Amén. O sea, nosotros tenemos que ser obedientes al Señor, porque esa salvación está condicionada a la obediencia.
y a la santidad. ¿Por qué? Dice también Primera de Pedro 1:13. Dice, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. O sea que la santidad en nosotros los cristianos no es una opción, es una obligación y es una responsabilidad, porque usted y yo hicimos un compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Una ocasión en una situación le dije a alguien que yo era casado en 2 veces y esa persona se sorprendió. ¿Cómo así que usted es casado en 2 veces? Y vive a la vez con las 2 personas. Y yo sí, yo vivo con las 2 personas. ¿Y usted cómo hace? ¿No pelean? Yo no pelean, porque una es mi esposa y la otra es el Señor Jesucristo. Yo me casé con Él y tengo un compromiso con Él. Y entonces la persona se quedó mirándome y le dio como risa, porque cuando nosotros hablamos de estas cosas en medio de la gente inconversa, ellos nos catalogan a nosotros como locos, pero nosotros sabemos que no es así, que ese Dios maravilloso nos libró a nosotros de la muerte y de la condenación eterna, y por eso tenemos la libertad de decir lo que decimos, siempre y cuando sea basado por la palabra. Amén. Apocalipsis 3, versículo 11. Dice el Señor en su palabra, dice, he aquí vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Yo les decía a ustedes que la salvación es un regalo grande que el Señor nos regaló, pero que si la descuidamos, ya sabemos quién viene por ella, ¿cierto? Viene el enemigo, que él es experto en robar y nos quita ese galardón que el Señor nos ha regalado. Entonces por eso es que usted y yo tenemos que estar todos los días cultivándola, todos los días orando a Dios pidiendo fortaleza, porque hermanos, vea, nosotros una vez un hermano dio una enseñanza en este lugar y el tema fue: no te fíes de la que duerme a tu lado. Yo estaba muy recién llegado al evangelio y yo me fui muy triste porque yo pensaba que era mi esposa, ¿cierto? La que duerme a tu lado. Y yo decía, Señor, entonces si uno no confía en la esposa, ¿en quién va a confiar? Pero al mucho tiempo, en otro lugar, escuchando una prédica de otro pastor, entendí qué era lo que quería decir ese ministro con esa enseñanza, y él estaba hablando de la carne. En ella vivimos, en ella nos movemos, y los apetitos de la carne son mortales. Entonces nosotros, por medio de la oración y por medio de la sujeción a nuestro Señor, es que dominamos la carne. Si nosotros no lo hacemos, tristemente perdemos la batalla. ¿Por qué? Porque él decía que en ella vivíamos y en ella nos movíamos para todos los lados. Pero cuando él dio ese mensaje, que yo lo entendí y comprendí que era lo que el hermano decía, descansé, pues yo estaba asustado. Yo, Dios mío, durmiendo con el enemigo al lado. Pero no, gloria a Dios, el Señor es bueno. Sigue diciendo también en Apocalipsis 3, versículo 14 en lo adelante. Lo que pasa cuando uno se vuelve desagradecido con el Señor. Dice, vamos a leerlo desde el 14, dice 13:14, el 3:14, perdón. Escriba al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío
ni caliente te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y en ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego, y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, esas vestiduras blancas es la santidad. Amén. Por la cual usted y yo todos los días tenemos que estar pendientes. El Señor todos los días nos da un vestidito blanco, pero nosotros en el trajinar del día lo manchamos con muchas cosas. Por eso en la noche usted y yo no nos cansamos de pedirle perdón a nuestro Dios, porque Él es el único que nos puede perdonar a nosotros. Él es el único que nos puede limpiar, nos puede restaurar, nos puede dar fuerzas, porque de otro modo en vano sería la lucha suya y mía. Esa ganancia tenemos usted y yo. Podemos estar pasando por la situación más difícil, pero si tenemos en cuenta quién es el dueño de nuestras vidas, así estemos llorando lágrimas, glorificamos a nuestro Dios, no por lo que nos da, sino por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por usted y por mí. Bueno, hermanos, este era mi mensaje en esta noche. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a colocarnos en pie, vamos a decirle al Señor Jesús que sea Él que siga obrando en nuestras vidas, que sea Él que siga dando dirección a nuestro caminar. Hermanos, no permitiendo que nos señalen, porque esa es la mayor estrategia del enemigo.